un circuito eléctrico? Muchas veces agarramos una placa y vemos un montón de componentes y algunos cuadraditos denominados IC o circuito integrado es lo que tendemos a asociar con un circuito. Pero en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los elementos que contiene un circuito y cómo luce. Así que si te interesa este tipo de información y quieres aprender qué es un circuito eléctrico, quédate hasta el final porque aquí lo vamos a ver. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Cuando hablamos de un circuito, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo te lo imaginas? Pausa el video y déjame acá en los comentarios describiéndome cómo te imaginas un circuito. ¿Ya? Ahora, yo intuyo que te lo debes estar imaginando algo así como esto. A ver, algo muy parecido a esto, a un componente cuadradito que por debajo tiene muchas esferas, muchas valves, y esto es un circuito que normalmente vemos y así es como lo asociamos, ¿no? O por lo menos así lo asociaba yo hace un tiempo. Circuito me imaginaba a un IC, un circuito integrado. Pero existe algo que es un circuito eléctrico, el cual tiene ciertos elementos que son fundamentales conocer para entender cómo se comporta la intensidad de la corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica dentro de un circuito. Si no sabes qué es la corriente eléctrica, si no sabes qué es la diferencia de potencial o la resistencia eléctrica e incluso la potencia eléctrica, acá te voy a dejar unos videos para que puedas verlo y así puedas tener un poco más de contexto para que todo esto que voy a explicar a continuación tenga más sentido para ti. Si ya conoces estos conceptos, pues adelante, continuemos. Esto es como luce realmente un circuito eléctrico, viéndolo en una especie de esquemático o diagrama donde podamos observar los elementos que lo conforman. Obviamente, al verlo en físico tiende a cambiar y eso lo vamos a ver dentro de unos instantes, pero vamos a enfocarnos en los elementos. ¿Cuáles son esos elementos que caracterizan a un circuito eléctrico? Bueno, tenemos que comenzar hablando por la source o fuente, lo que conocemos como la fuente de poder, lo que conocemos como una batería, lo que conocemos como una pila, esa energía que es la que alimenta al circuito, ¿ya? Entonces puede ser una energía que nos administre una fuente de poder, puede ser una energía que nos administre una pila, ¿ya? Como esta, una pila, ¿ok? Puede ser también una batería como la de un iPhone. Eso es el source, la fuente. Ahora, en este caso, este símbolo que ves acá, estas dos rayitas que podría confundirse fácilmente con un capacitor, porque de hecho una batería se comporta como un capacitor, o podríamos decir que un capacitor se comporta como una batería. Pues es muy similar, pero en este caso podemos observar que hay una línea más pequeña y una línea más grande, y esto puede variar en distintas cantidades de líneas, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en teoría, y así muy básico, este símbolo está representado por la fuente, y aquí podemos ver que es una fuente de corriente directa, ya que tiene el símbolo del positivo y el símbolo del negativo bien definidos. En este caso lo hice yo, entonces coloqué el positivo en rojo y el negativo en negro para que así tengan coherencia con el siguiente elemento que es importante dentro de un circuito, y es el wire o cable que
no es más que los conductores, ya los cablecitos que están hechos de un material conductor, como por ejemplo el cobre, en el cual puede fluir la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces el cable es un elemento fundamental para que un circuito pueda funcionar. Ya en este caso podemos tener cables de distintos colores en la vida real, ya como cables rojos, cables negros, y obviamente dentro de la placa eso no es por colores, sino que son líneas que están bien definidas. Ok, entonces tanto esta línea color rojo que representa un cable de color rojo como esta línea de color negro es elemento del circuito por el cual se puede conducir la corriente eléctrica, es decir, los cables. El siguiente elemento es el switch o interruptor, que no es otra cosa que la parte del circuito que podemos controlar. Si nosotros no tenemos cómo controlar el circuito, la corriente va a fluir constantemente. Si solamente colocáramos cables y colocáramos los elementos como los componentes que van a consumir la corriente eléctrica y no tuviésemos un control, la corriente eléctrica va a fluir libremente. Entonces, al tener un control, al tener un interruptor, es exactamente como poder decir: voy a encender la luz cuando necesite que la luz esté encendida y voy a apagar la luz cuando necesite que la luz esté apagada. Yo puedo generar el control y puedo decidir cuándo fluye la corriente eléctrica y cuándo no. Entonces, en un circuito eléctrico, el switch o el control siempre tiene que estar presente. ¿Qué vendría a ser este elemento de acá? Que podemos observar, es una rayita con un circulito y aquí vemos como una compuerta, ¿no? Que no está unida. Al no estar unida, me indica que el switch está abierto, está off, está apagada la luz. Es como, sí, como que la luz está apagada, el switch está abierto. Por aquí no pueden fluir los electrones, ya que los electrones van a pasar a través del switch, pero como está abierto hay una línea interrumpida, ¿ya? Entonces, en este caso, este circuito tiene el switch o el control abierto o apagado. Ya lo vamos a ver en próximas páginas cómo se vería con el switch on, es decir, encendido, ¿ya? Esto te lo aclaro por si no conoces estos símbolos. Es necesario que vayas conociéndolos y asociándolos para que cuando estemos hablando de otros temas y estemos viendo ciertos planos, todo vaya cobrando más sentido para ti. Podemos observar que del otro lado del interruptor obviamente hay un cable, un material conductor, y luego viene un cuarto elemento importantísimo también. Todos los elementos son importantes. Sin uno de estos elementos simplemente el circuito no va a funcionar. Entonces, este otro elemento que vemos acá, que está definido como load, es como la carga. Es ese elemento que va a consumir la corriente eléctrica. Es decir, si estamos hablando nuevamente de la luz, si nos vamos a ese ejemplo, el bombillo sería el elemento que va a consumir la corriente eléctrica. Esa sería la carga, el load. Eso podría ser un ventilador, eso podría ser un secador de cabello, eso podría ser una plancha, eso podría ser cualquier aparato, eso podría ser la pantalla de un celular, eso podría ser una resistencia, eso podría ser cualquier elemento que vaya a consumir esos electrones. Vale, entonces no quiero que vayas a confundir la carga, este dibujo que estás viendo acá, con un componente en específico. Esto no es un capacitor, esto no es un resistor, esto no es un inductor, esto no es un diodo, esto no es un transistor, esto es un elemento que tiene que estar dentro del circuito que va a consumir la corriente eléctrica y que, para ejemplos, podría ser exactamente cualquier cosa. Podríamos decir
una bombilla eléctrica, ¿vale? Pero no es un componente. Ok. Bien. Del otro extremo, podemos observar que el color rojo ya no está presente y que solamente está el color negro, haciendo alusión al negativo, lo que comúnmente se conoce como ground. Este símbolo, que parece una pirámide invertida, a fin de cuentas es una especie de flecha apuntando hacia abajo, hacia la tierra, ya que ground significa tierra, y esa parte negativa del circuito es lo que denominamos tierra o ground o masa muchas veces. Este símbolo puede cambiar, puede ser exactamente una flecha, no tiene por qué ser siempre igual. De hecho, este símbolo podría verse algo así como, a ver, por ejemplo, podríamos tener una tierra muy parecida a esta, donde el símbolo sea algo así. Eso también podría ser una tierra. En teoría, este es el símbolo como más habitual que vamos a encontrar en un plano esquemático de iPhone, por ejemplo. Lo vamos a encontrar así. Entonces, la tierra es parte fundamental del circuito. Es prácticamente por donde salen los electrones. Imagínate eso. Sí. Si nos preguntamos a dónde fluye la corriente eléctrica, la respuesta es que la corriente eléctrica fluye de negativo a positivo. Ese es el sentido original de la corriente eléctrica. Pero también existe el sentido convencional, donde la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo. Entonces no quiero que te vayas a confundir con eso, solamente es como para que lo tengas allí a nivel de cultura, porque podrías ver en algunos libros o en algunas publicaciones que se habla de positivo a negativo y en otras que se habla de negativo a positivo. Y eso podría generarte algo de confusión, y lo sé porque a mí me generó mucha confusión cuando lo descubrí. De hecho, tenía esa duda: ¿cómo fluye la corriente eléctrica? Y te repito, originalmente la manera en el sentido en que fluye la corriente eléctrica es de negativo a positivo. La respuesta es simple, es porque los electrones, que son las cargas negativas que están en este extremo, ellos son los que se mueven. Entonces ellos se mueven porque se sienten atraídos por los huecos que están en este lado de la batería, donde existen menos electrones y obviamente ellos se sienten atraídos. Entonces los electrones, que son los que se mueven, son los que pueden moverse de negativo a positivo. Pero por temas de practicidad, antes se creía que se movían de positivos a negativos. Y ya cuando descubrieron esto, había muchos libros escritos donde se explicaba que la corriente eléctrica fluía de positivo a negativo, y esos textos no se podían cambiar. Así que se llegó a una convención donde se decidió que sí, bueno, no importa en qué sentido se mueva, cuando hacemos los cálculos matemáticos para calcular la intensidad de la corriente eléctrica, siempre van a dar los mismos. Entonces es importante que tengas eso claro, porque cuando empezamos a ver el tema de los circuitos, es importante también saber cómo se está calculando la corriente eléctrica y cómo la estás manejando, si de positivo a negativo o de negativo a positivo. Pero eso no viene al caso ahorita, eso para más adelante podríamos hablarlo. En este momento lo que me interesa es que tomes en cuenta estos 5 elementos. Recuerda, 5 elementos base que conforman un circuito eléctrico, los cuales son la fuente de poder, el cable, el interruptor, la carga y la tierra. Estos son los 5 elementos que conforman un circuito eléctrico, y me gustaría que lo vayamos a ver en físico. Entonces, esto que tenemos acá es una fuente de poder. Prácticamente es un conjunto de pilas colocadas en serie que al sumarlas
nos da una diferencia de potencial de 4.5 volts. Acá vemos el símbolo de una fuente de poder, en este caso una fuente de corriente continua DC, ya que está definido acá el polo negativo, el polo positivo, y hay que respetar la polaridad en la que colocamos las pilas. Entonces, este es el source, la fuente de poder. Acá tenemos el wire o los cables. En este caso podemos ver que hay de distintos tamaños. Este es el número 6, este es el número 5. Obviamente, dependiendo de la distancia que yo necesite, voy a utilizar distintos tamaños. ¿Ok? Listo. Acá tenemos el interruptor. Este vendría a ser el interruptor. Fíjate que tiene el símbolo del interruptor abierto, off. Fíjate que está hacia el lado izquierdo, off, y on sería como que uniera realmente el interruptor, como si lo cerrara. Podríamos tener este que se mantiene siempre en el estado que yo lo desee, on, off, o podríamos tener una especie de interruptor que aquí podemos ver otro símbolo, es un push, es decir, se pulsa, se push, se pulsa, y este tipo de interruptores cambia de estado, siempre por ejemplo está abierto, y cuando yo pulso entonces se cierra el circuito. ¿Ok? Es como una especie de botón on, botón off, on y así. Entonces hay distintos tipos de interruptores, hay que tomar eso en consideración. Y por último, bueno, aquí tenemos la carga, ¿no? La carga, que es en este caso un ventilador que además tiene luces LED. Y entonces cuando enciende, cuando gira, los LED encienden. Este va a ser el elemento que va a consumir la corriente eléctrica. Ok, esto que estamos viendo acá es exactamente el mismo circuito eléctrico que acabo de mostrarte, pero puede que lo estés viendo raro, y es porque lo puse exactamente al revés, para que no te acostumbres a ver el circuito siempre con la fuente del lado izquierdo. Por ejemplo, acá la tenemos del lado izquierdo, pero en esta representación física quise colocarla del lado derecho para que veas que es exactamente lo mismo. Entonces, esto es la fuente de poder, como ya conoces. Los cables, en este caso este vendría siendo el cable positivo y este de acá abajo vendría siendo el cable negativo, la tierra, el interruptor y la fuente. Entonces, cuando yo cierro el circuito, por acá empieza a circular una corriente eléctrica que me permite a la carga consumirla y ejercer una función. En este caso, girar, echar aire y encender unas lindas luces. Cuando cierro el circuito, perfecto, ya deja de fluir la corriente eléctrica porque yo tengo el control del circuito. Entonces, estos son los elementos que necesitas tomar en consideración a la hora de analizar un circuito eléctrico. Y como sé que esto te está gustando, por acá te voy a dejar un video que está relacionado con este mismo tema para que así sigas creciendo y aprovechándolo al máximo. Si este contenido realmente te está ayudando, házmelo saber, y la única manera que voy a tener de saberlo es dejando un like o haciendo un comentario comentándome si tiene sentido esto para ti, porque así con gusto te responderé. Nos estamos viendo.